de Dios hoy. Dice la Escritura que Dios le habla a cierto varón tocante un plan que él tenía con él. ¿Sabes que el plan que él tenía con él puede ser un símbolo o un espejo o una sombra o figura de lo que ha sucedido con muchos de nosotros, de los que están escuchando este mensaje aquí presentes en el templo o a través de cualquier medio digital o por la radio? Dice la Escritura que Dios le habla y él acepta lo que le habla, porque lo estaba sacando de un tiempo normal y llevándolo a un tiempo de mucha bendición, un tiempo de revelación de la palabra, a un tiempo de transformación de su corazón, de su mente. Había entrado en un tiempo maravilloso. Es como que alguien te dijese: te voy a regalar algo, tú no te puedes resistir porque viene gratis y sabes que va a ser bueno para ti. Bueno, lo que venía Dios para la vida de este varón venía así, de sorpresa, venía gratis, era todo gran bendición, era todo maravilloso. ¿Cómo resistirse al regalo de Dios cuando lo que te va a dar Dios va a ser de provecho para tu vida? ¿Cómo decirle no, Señor? Este varón no le dijo no, dijo: yo entiendo lo que me hablas y quiero entender más y quiero hacer tu voluntad. Dice la Escritura que entre que él conocía más de Dios, hacía la voluntad de Dios. Entre que todas las cosas iban bien, le era sencillo hacer la voluntad de Dios. Entre que el tiempo transcurría, él caminaba en fe. Es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Cuando vino la palabra de Dios a nuestros corazones, nuestros hogares fueron bendecidos, nuestra economía o nuestra salud, nuestras familias entraron en un tiempo nuevo. Hemos conocido la esperanza gracias a la palabra de Dios. Hemos conocido la fe verdadera y la esperanza verdadera. La esperanza que tiene el mundo no es esperanza. La esperanza que tiene el mundo es como un deseo de un buen augurio, nada más. La esperanza de Dios es invencible. La esperanza de Dios vence todo. Vence enfermedades, vence muerte, vence cruz, vence infierno, vence todo. Esa es la esperanza de Dios. Esa esperanza la hemos conocido solamente a través de la Escritura. Bueno, este varón empezó a conocer y a descubrir toda la magnitud de la obra de Dios. Y dice que en un momento Dios le pide algo distinto. Ahora le dice Dios: ahora quiero que tú vayas a una ciudad a predicar. Ciertamente esta ciudad era una ciudad conocida por el nivel de pecado, por el nivel de incredulidad que ellos tenían. Es como cuando a veces tenemos que ir a predicarle al pariente, al ateo, al materialista. Tenemos que ir a predicarle al amigo burlista. Tenemos que ir a predicarle al que se jacta de su intelectualidad. Y entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo llevarle la palabra cuando esta persona nos ha puesto prácticamente un muro de contención para que nuestros argumentos no puedan entrar a su corazón o a su mente? Dice la Escritura entonces que Dios manda a este varón y le dice: yo quiero que vayas y les hables. Hasta ahí venía todo bien. Cuando todo juega a tu favor, está todo hermoso, pero cuando Dios te pide algo, lo cual tú no entiendes, ahí viene la gran complicación. Dios le pidió algo que él no entendía. ¿Cómo hacer algo que no entiendo? ¿Cómo hacer algo que va contra mi corazón y contra mis pensamientos? Por eso hay personas que no sirven para ser usadas por Dios, porque van a ser usadas siempre y cuando ellos comprendan, siempre y cuando a ellos les agrade. Es como ir a una fábrica o a una empresa y hacer el trabajo que te gusta. Luego te dirán: pero ahora tienes que hacer este trabajo, y a ti ese trabajo no te gusta. Pasado el tiempo dirán: yo con este obrero, con este empleado no quiero saber nada, porque hay ciertas tareas que las hace contentos y otras que no, y yo necesito una persona que haga esta tarea y también la otra tarea. Pero así ha pasado con muchos pastores, líderes, obreros, hombres de fe, que han sido útiles para la obra de Dios. Entre tanto, las cosas jugaban a su favor. Entre tanto, todo iba bien para ellos. Entre tanto, la voluntad de Dios le era para ellos cómoda, le era para ellos una alegría causante de gozo, causante de esperanza. Por eso hay personas que dicen: yo quiero ser pastor. ¿Y por qué? Y porque voy a pasar y voy a orar por la gente y la gente se va a sanar. Voy a predicar la palabra y la gente va a ser tocada por Dios. Ojalá fuese así toda la vida del pastor, pero lamentablemente no es así. Esa es solamente una pequeña faceta de la vida del pastor. Luego el pastor tiene que encontrar comunión con Dios. Algunos dirán: pastor, el pastor tiene que orar también. Orar no sería tan gran cosa, porque cualquier persona puede orar. Lo difícil es encontrar la comunión con Dios en la oración. Tú puedes orar. De hecho, hay muchas personas que dicen: pastor, yo oro y no siento nada. Y estoy pasando el tiempo ahí, me levanto y no siento nada y pienso que perdí el tiempo, me duermo, me aburro, me canso. Y parece que no he llegado a ninguna parte. Pues el pastor tiene que entrar. El hombre de Dios tiene que encontrar. El hombre de Dios tiene que buscar. El hombre de Dios tiene que golpear. La Biblia dice: golpead
y hallaréis. La Escritura dice, llamad y se os abrirá. La Escritura dice que si tú golpeas se te abre, si buscas, hallas. Pero ¿cómo hallarás lo que tú no buscas? ¿Cómo se te abrirán puertas cuando tú no las golpeas? Ciertamente vas a la casa de un amigo a pedir algo y golpeas una vez y no te atiende. Y te vas. No dices, es mi amigo y por algo está. Y golpeas otra vez y por más que sepas que está durmiendo, puedes decir, lo voy a hablar porque él no se va a enojar conmigo porque es mi amigo. Cuando es un desconocido, sí, tú tratas de buscar el horario perfecto o la situación correcta, pero cuando tú tienes confianza, no importa el horario, tú golpeas. Y si sabes que está dentro, tiras la puerta abajo, porque sabes que cuando él se despierte, no se enojará contigo, porque es tu amigo. Si a un amigo puedes molestarlo en cualquier hora incómoda, y a pesar de la incomodidad que le cause, no se disgustará contigo, ¿cuánto más a Dios? Tienes que golpear, tienes que insistir, tienes que molestar en cierta forma. Y dice la Escritura, orad sin cesar. Algunos dicen, no encuentro la presencia de Dios, pero la vas a encontrar. No encuentro el camino, lo vas a encontrar. De eso va a depender el futuro de tu bendición, de tu éxito en la fe, de ser un hombre o una mujer de esperanza. No solamente alguien que conoce de Dios, sino alguien que sirve a Dios. Dice la Escritura que Dios le habla a este varón y le dice, ahora tienes que hacer esto que a ti no te agrada. Y él dice, Señor, a mí me cuesta y tú sabes que yo no lo entiendo. Preferiría hacer otra cosa. Dios le dice, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. A veces hay que hacerlo incómodo para entrar a tiempos buenos, a tiempos de bendición. A veces tienes que hacer lo que tu corazón no quiere hacer. A veces tienes que caminar en caminos que tú nunca quisiste caminar, pero es la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Dice la Escritura entonces que Dios lo manda a este varón llamado Jonás y le dice, tú irás a Nínive, Jonás, y le predicarás a todos en Nínive. Él dice, mándame a cualquier parte menos a Nínive. Comienza a poner todos los argumentos. ¿Por qué él no quería ir a Nínive? Señor, tú sabes que en Nínive no me van a creer. Tú sabes que los de Nínive son los peores pecadores. A veces cuando mando a algún pastor a una obra, le digo, yo a propósito, le digo, ¿a dónde querés ir? Y yo los miro y empiezan a hacer cálculos. Aquella ciudad es grande, pero la gente es dura. Aquel es un pueblo muy pequeño. Allá tenemos una iglesia construida, una radio levantada, y suman, restan, dividen. Yo los dejo. Yo le digo, ahí está, decidí a dónde querés ir a predicar. ¿Y usted a dónde me manda, pastor? Vos decime a dónde querés ir. ¿Cuál es la tarea que querés encarar? ¿Para qué te sientes capacitado? Y así algunos buscan la parte más cómoda. Y dicen, yo me voy a tal lugar porque tengo iglesia, porque tengo radio, porque tengo un lugar, incluso un departamento detrás de la iglesia para vivir. No pago alquiler de la iglesia, no pago alquiler de mi casa, tengo la radio, tengo todo levantado. Será fácil, será más sencillo. Pero hay momentos en que tú tienes que guiarte por Dios. Dios te tiene que guiar, no tu mente, no tus pensamientos. Yo cuando comencé a predicar la palabra no tenía nada, absolutamente nada. Solamente un alquiler y algunos pocos jóvenes que venían a escuchar la palabra de Dios. Pero tenía grandes sueños y tenía grande esperanza. Y buscaba la presencia de Dios y sabía que orar para mí era parte de un compromiso de mi fe. Y sabía que tenía que cumplir con Dios. Mas cuando fui madurando me di cuenta que no era el asunto cumplir con Dios. El asunto era que la oración tenía que ser mi medio de comunicación con Dios, a través del cual Dios me habla a mí y yo le hablo a Dios. Luego seguí avanzando y sumado a esto entendí que la oración iba a ser parte de una forma en la que Dios me iba a revelar cosas nuevas. Iba avanzando en el tiempo y el concepto de mi oración también iba ampliándose más. Luego me di cuenta que la oración servía para dejar toda carga en la fe, toda carga en Dios, para limpiar mi alma, para limpiar mi mente y limpiar mi corazón. El Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tú tienes problemas, cuando las cosas te sobrepasan, tú vas a la oración y sales renovado de la oración. Ese debería ser el objetivo. Ese debería ser lo ideal, lo que ocurre, lo que debería ocurrir. Sin embargo, hay personas que se han quedado en el primer paso, lo que a mí me ocurría. Tengo que orar porque la Biblia dice que hay que orar. No sé ni qué estoy haciendo, pero hablo con Dios, le pido cosas a Dios. Es como hacer un Padre Nuestro. Pero luego te das cuenta que no es así.
La oración es una comunión con Dios. Luego vas avanzando en la fe y te das cuenta que la oración es más profunda. Que en la oración tú puedes romper cadenas y romper ligaduras, intercedes por otro. Luego sigues caminando en la fe y te das cuenta que la oración son declaraciones de victoria. Y que en la oración tú comienzas a pintar como una escena que luego vivirás. Tú comienzas a armar el escenario o la escenografía en la cual tú luego actuarás. Tú comienzas a crear un panorama a través de la oración que luego tú vivirás. Tú comienzas a desatar ligaduras en tu hogar, en tu barrio, en tu ciudad. Tú comienzas a pedir a Dios por milagros. Tú comienzas a allanar el camino a través de la oración. Tú vas dibujando un paisaje nuevo a través de la oración. Claro, sales de la oración y tu bolsillo aún está vacío. Sales de la oración y todavía sientes la dolencia en tu enfermedad. Sales de la oración y todavía ves la incredulidad en tus parientes. Pero tú ahora caminas mirando un panorama distinto. Los demás miran el mundo igual, pero ahora tú lo miras distinto. Tú lo miras con esperanza. Antes tú mirabas tu dinero o tu bolsillo y tú te deprimías. Ahora no, porque ahora tú has pintado un panorama en la oración. Dios te ha dado la fe y Dios te ha dado la visión. ¿Cómo piensas que yo he llegado aquí? ¿Cómo piensas que de un pequeño grupo de 15 personas han nacido más de 160 congregaciones en 20 años? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que hemos podido levantar congregaciones incluso en Estados Unidos? ¿Cómo piensas? Es que a través de la comunión con Dios y de la oración, uno fue pintando un panorama distinto. Uno fue dibujando el panorama del futuro que uno quería vivir. Cuando otros salían a la calle y decían la gente no aceptó a Cristo, solo aceptaron 2. Yo salí a la calle, solo 2 aceptaron a Cristo, pero yo no venía diciendo solo 2 aceptaron a Cristo. Yo decía, Dios nos dio la victoria. 2 personas hoy en las manos de Dios. Cuando otros decían, tal vez recibimos solamente 10 llamados por la radio, menospreciando, yo decía, Señor, vamos en buen camino porque son 10 personas las que ya están tocadas por tu palabra. Y así contábamos las llamadas telefónicas, nuestros primeros programas de radio. Contábamos cuántas personas eran sanadas. Algunos decían, son sanidades, no son sanidades grandes, son sanidades pequeñas. No hemos visto grandes milagros. Pero yo decía, Señor, gracias porque vamos en el camino correcto. Pero había otros que miraban el vaso medio vacío, aquel famoso dicho del vaso medio vacío o el vaso medio lleno. El vaso está a la mitad. Hay gente que dice, le falta la otra mitad. Y hay gente que dice, tenemos la mitad. Tenemos algo. A través de la oración vas pintando una perspectiva distinta. A través de la oración nace una visión. La primera radio que compramos en el ministerio nació en una oración. Yo estaba orando a Dios y Dios me dijo, tienes que comprar una radio. Yo dije, Señor, no tenemos un centavo. Comprar una radio. Hay congregaciones que hace 50 años que predican. Tienen iglesias, 1 o 2 iglesias anexas. Así todo no pudieron ellos comprar una radio. ¿Cómo yo con 10? Y de los 10 o 15 que tengo, trabajan 2. ¿Cómo podés comprar una radio? Pero Dios me dijo, tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Y yo oraba a Dios, pedía a Dios, clamaba a Dios. Y a medida que iba clamando, lo iba creyendo. Y a medida que iba orando, iba visualizando, ya lo veía. Y a medida que iba orando, ya lo disfrutaba, ya lo poseía. Me levantaba de la oración y no tenía nada, pero tenía la visión ahora. Imagínate, hay gente que dice, ¿qué visión tienen ustedes? ¿Pero qué piensas que la visión ha nacido mirando la televisión? Que nosotros salíamos de un partido de fútbol y decíamos, ahora pondremos 20 templos más. No, la visión nace de una comunión con Dios. La visión nace de una búsqueda de Dios. Aún en momentos en que las cosas parecen que no son agradables a tu pensamiento o a tu corazón, Dios le habla a Jonás y le dice, Jonás, vete a Nínive. Dice que Jonás toma una nave y va al otro extremo. Dios le dice, vete al oriente, y Jonás se va al occidente. Pero en medio de aquella nave, cuando Jonás pensaba que solamente era una desobediencia, hay gente que dice, pastor, yo no soy tan rebelde. 1 o 2 rebeldías tuve por ahí, pero pueden ser las que marquen el futuro de tu vida. Pueden ser las que marcan la diferencia entre la vida espiritual y la muerte espiritual, entre la bendición y la maldición. Una sola rebeldía, una sola nomás tuve, pastor. Bueno, Caín también tuvo una sola. Y dice la Escritura que de por vida llevó una marca.
Y Caín dijo, cualquiera que me hallara en el mundo me matará. Dios dijo, no te matará. Y puso una marca para que nadie toque a Caín, para que darle un tiempo, para darle un aire, para darle un espacio a que él medite en su vida, a que él tenga un tiempo de arrepentimiento. Porque si alguien lo mataba en la esquina, no serviría de nada aquel arrepentimiento que él tuvo. Muchos hablan de Caín como si fuese un Judas, pero Caín no fue Judas. Caín fue uno de los que hicieron uno de los peores pecados, matando a su hermano. Mas luego él recapacita y le dice, grande es mi castigo para ser soportado. Y ciertamente cualquiera que me hallare me matará, y la maldición me seguirá donde quiera que yo vaya. Y Dios dice que le puso una marca, y así. Algunos piensan que podría haber sido una marca en la frente. O sea, había ciertas tribus de herreros que llevaban como si fuesen unas coronas de metal. De esta manera se identificaba cada tribu, eran parte de una pertenencia. Hay mucha especulación al respecto. Sin embargo, dice la Escritura que Dios le dio el tiempo. Dios dijo, nadie te va a matar. Vas a tener el tiempo. Pero Caín tuvo un solo error. Pero fue para él catastrófico. Para él fue lo más terrible. Dice la Escritura que Dios le habla a Jonás, y entonces Jonás se va a Tarsis, toma una nave, y mientras iba navegando el mar se levanta. Le pasó lo que temía Caín. Caín le dijo, Señor, ven en tu presencia, pero salgo y me mata un león, me mata un oso, me pica una víbora y me muero. ¿De qué me sirve ir así? Dios le dijo, te daré un tiempo. Tendrás tiempo para arrepentirte, tendrás tiempo para cambiar, y nadie te tocará. Dice la Escritura entonces que Jonás desconoce todo esto, y Jonás dice, yo me voy para otro lado y nada me va a ocurrir. Sin embargo, el mar, donde quiera que estés, el mar jugará en tu contra, la economía jugará en contra tuyo. Alguno dirá, pastor, ¿qué más? Mi familia me ama, tal vez la salud, tal vez un accidente, lo que fuere. Cuando tú haces las cosas mal, dice la Escritura que el mal te seguirá donde quiera que tú vayas, el mal te alcanzará. El mal corre igual de rápido y aún más rápido que nosotros. Si hicimos un mal, el mal nos alcanza y nos toca. Dice la Escritura entonces que estaba el mar embravecido. Las olas de en aquel momento eran tan terribles que los marineros se asustaron y dijeron, esto no es normal. Cada persona sabe lo que es normal dentro de su oficio, su profesión. Algunos dicen, estas tormentas son normales en esta época del año. Otros dicen, esto no es normal, lo que me ha pasado no es normal. A gente que le ha caído un rayo en medio del campo dicen, no es normal. Otros que le ha caído un rayo en su vehículo. Hay uno que le ha caído como 15 rayos. 15, está vivo. Le llaman el pararrayo. Y nadie se pregunta por qué le cae un rayo. O se preguntan, pero mejor dicho, no encuentran la respuesta. ¿Por qué le cae un rayo? Le han caído más de 15 rayos. Eso es una noticia que tal vez puedes tener acceso vos mismo. El pararrayo, le dicen. Y nadie entiende por qué. Porque hay mucha gente en el campo, pero a él le toca el rayo. Hay muchas personas que pueden ser enfermas, pero a ti te tocó la enfermedad. Hay muchos que pueden sufrir un accidente, pero a ti te tocó el accidente. Hay muchos que pueden caer en depresión, pero a ti te tocó la depresión. Hay muchos que van a sufrir divorcios, pero a ti te tocó. Hay muchos que van a caer en el alcoholismo, pero a ti te tocó. Y algunos dirán, bueno, hay muchos alcohólicos. Y no hay muchos que no lo son. ¿Y por qué a ti no te tocó no ser alcohólico? ¿Por qué te tocó el serlo? ¿Por qué? ¿Por qué se ensañó el vicio en tu vida? ¿Por qué se ensañó la debilidad en tu vida? ¿Por qué se ensañó la ira, el enojo, la depresión, la tristeza, la angustia? ¿Por qué? Bueno, algunos dicen, pastor, ¿sabes que nunca me hice esas preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan enfermizo? ¿Y por qué soy tan debilucha? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Nunca me pregunté por qué. Yo creo que cada uno nace como nace y es como es. Y en la vida hay accidentes y hay cosas que suceden así normales. Lo mismo pensaban los marineros que iban con Jonás. Hasta que alguien dijo, esto no es normal. Decían, no es normal, unas olitas así nomás. Pero las olitas se convirtieron en olas. Bueno, es un poquito anormal, pero no nada del otro mundo. Hasta las olas se convirtieron en olas gigantes, a tal punto que parecía que la nave se iba a dar vuelta. Dijeron, esto no es normal. Esto ya no es normal. Hablaron entre ellos y dijeron, alguno de nosotros tiene que traer la peste aquí, la maldición.
Alguno de nosotros es el culpable. Alguno de nosotros hizo algo malo y trató de ocultarlo, porque ellos creían en una justicia que seguía a la persona donde quiera que la persona iba, aún sin conocer mucho de Dios. Se reunieron todos y hablaron y dijeron: a ver, cuéntenos cada uno su historia. ¿Y tú quién eres? Y uno dijo: bueno, yo vengo de tal lugar, voy a comerciar tal mercadería, tengo una familia, tengo un trabajo. Y así, el uno, el otro. Los que conocían los marineros ya sabían que ellos tenían su vida normal, o su vida conocida por los demás, hasta que les tocó el turno a Jonás y le dijeron: ¿y tú quién eres? Que de ti no sabemos nada. Él dijo: yo soy judío, soy siervo de Dios, pero ahora estoy en desobediencia. Dios me dijo que vaya a un lugar, y en rebeldía y en enojo me fui a otro lugar. Y yo quiero confesarles que yo soy el culpable de todo esto. Tírenme al mar y van a ver cómo se calman las olas. Dice que los marineros se miraron, la tripulación, y dijeron, no le dieron mucho crédito. Dijeron: no será tan así. Entonces siguieron peleando con las olas. Si las olas eran gigantes, ahora el mar se había tornado imposible y ya estaban al borde de la mismísima muerte. Hasta que a tal punto que uno de ellos, que antes desistió de la idea de tirar a un hombre al mar, dijo: y tirémoslo, probemos si de todas maneras vamos a morir todos. Que se muera uno y nos salvemos los demás, tal vez es cierto. Así que agarraron a Jonás y lo tiraron al mar. Cuando Jonás cae en el mar, inmediatamente el mar comienza a calmarse. Lo que era parte de una casualidad antes, no era más casualidad. Cae el hombre al agua y las olas empiezan a disminuir y el mar se aquieta. Dice la Escritura así: esto sucede después de esto. Entre tanto que el mar se aquieta, viene un gran pez, dice la Escritura, y traga a Jonás. Jonás, estando dentro del vientre del pez, dice esta oración, libro de Jonás, según mi Biblia, en la página 847. Es un libro pequeño, para algunos les será un poco difícil encontrarlo. Capítulo 2, libro de Jonás, verso 1, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia así: entonces oró Jonás a Jehová, a su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, que suba hasta la eternidad de los cielos. Esta alabanza y toda oración. Aleluya. La oración de Jonás. Dice la Escritura entonces que él clama a Dios, estando en el vientre del pez, los últimos minutos de vida que tenía, clama a Dios. Ya estaba rodeado por las algas, sentía que estaban los cimientos de la tierra, sentía que el mar había echado tras de sí el cerrojo para no librarlo nunca. Pero Jonás necesitaba algo. Jonás necesitaba ahí una oportunidad más. ¿Sabes? La vida de Jonás para algunos parece como un cuento infantil. Sin embargo, para otros entendemos que hay una gran verdad encerrada en cada historia de la Biblia. Y la historia de Jonás no escapa a esto. Dice la Escritura que Jonás tuvo una oportunidad. Jonás conoció a Dios. Jonás no era una persona que, como aquella mujer pecadora que se acercó al Señor y en un momento determinado dice que quebró un frasco de alabastro y lavó sus pies con las lágrimas y los secó con sus cabellos. Esta mujer no conocía antes de Dios. No era una sierva de Dios. No era una persona que hubiese tenido una enseñanza profunda de la palabra. Pero Jonás sí.
Jonás era un profeta de Dios. Jonás era un hombre temeroso de Dios. Jonás era un hombre conocedor de la Escritura. Y si esta palabra llega a tus oídos, que tal vez tú mismo eres parte de la vida de Jonás, conocedor de la Escritura, enseñado desde pequeño en la Biblia, yendo a una escuela dominical cada domingo, tus padres creyentes, tú conocedor de muchas historias de la Escritura. Pero así todo, cuando Dios te dijo que vayas al norte, fuiste al sur. Cuando Dios te dijo que vayas para arriba, te fuiste para abajo. Cuando Dios te dijo que te aferres a la fe, te fuiste para el mundo. ¿Y ahora qué? Que las cosas salen mal, que la vida no tiene sentido, que ves que no llegas a ningún punto, que andas, que funcionas, que trabajas, pero que no hay el resultado que tú esperas. Tal vez en medio de la angustia te acuerdes de Dios, como le pasó a Jonás. Jonás tuvo que estar dentro del vientre del pez. Dentro del vientre del pez para arrepentirse. Jonás en el barco no se podía arrepentir. Jonás necesitaba estar casi al límite de la maldición. Y ahí clamó a Dios, porque necesitaba una oportunidad más. Sabes que en el mundo la gente se acostumbra a que una vez que uno falla, te descartan. Una persona que comete un error se la descarta, se la desecha. Pero hay momentos en que necesitamos otra oportunidad. Cuando has cometido un error, como aquel niño que lo encuentra a su padre y con algo que ha roto, y el niño sabe que ha cometido un error, sabe que no puede escapar, pero no sabe qué hacer ahora para enmendar. ¿Qué hacer para enmendar el error? ¿Qué hacer para subsanar el problema, la dificultad? ¿Cómo hacer? El hombre entonces espera directamente el castigo. Solo el castigo, porque no hay posibilidad de subsanar nada. No hay posibilidad de enmendar nada. Esa es la mente del hombre. No se puede enmendar nada. Viene el castigo, viene el golpe. Hay que sufrir el dolor. Pero ¿cómo hacer para subsanar? Te despiertas un día y te das cuenta que te has dejado estar en tu fe, que tu fe no es una fe productiva, que tus parientes y amigos no han sido bendecidos por Dios. A raíz de esto, algunos de ellos han partido, han muerto, sin conocer de la fe. Te sientes culpable. ¿Y ahora qué hacer? ¿Cómo enmendar? ¿Cómo subsanar? ¿Cómo poder recomponer algo que uno hizo mal? ¿Sabes? Quienes están escuchando esta noche seguramente saben. Para otros pueden disfrazar, pero para su corazón, para su interior, en su mente saben que cometieron un error. Nada más que no quieren confesarlo. Cuando tienen problemas matrimoniales, ninguno tiene la culpa. Los dos son inocentes. El joven que todo le va mal no tiene la culpa la tiene el mundo, la sociedad, los padres que lo abandonaron, la culpa la tienen los parientes que lo maltrataban cuando era pequeño, la culpa la tiene toda la humanidad, menos él. Y de esa manera tratamos de mitigar un poco el dolor, de esa manera tratamos de ir como avanzando un poco más, sintiendo que vamos a avanzar un poco más. Pero Dios permite que a Jonás lo echen al mar. Jonás ya no podía avanzar más. Jonás tenía que tomar conciencia que había llegado al punto límite. Y ahora él necesitaba una oportunidad más de Dios. Sentimos que entonces no hay más oportunidad, que no hay más salida. Pero Dios es un Dios maravilloso y Dios te propone una salida. Dios te dice, te voy a dar una oportunidad más. Tal vez tú estás cansado de esta palabra y tú dices, yo he hablado con creyentes que dicen, pastor, ¿sabe cuántas veces lo intenté? 1000 veces. Y 1000 veces fallé. Por eso es que tú ya no quieres escuchar la palabra oportunidad, porque la palabra oportunidad para ti refleja el fracaso. La palabra oportunidad para ti significa tropiezo, otro tropiezo más. Pero la palabra oportunidad en Dios significa esperanza. La palabra oportunidad en Dios significa fe. De eso se trata la fe. La oportunidad para enmendar lo que has hecho mal. ¿Cómo enmendar el daño que le has provocado a otra persona? ¿Cómo hacer? Le has quitado la vida a alguien. ¿Cómo le darás la vida? Es imposible. Alguno dirá, bueno, la cárcel, con la cárcel lo pagará, pero en la cárcel no podrá enmendar nada. La cárcel te hace cumplir una condena social, pero la cárcel no te libra del que de ciencia en tu mente y en tu corazón. Hay muchos que han cometido peores delitos y están libres. Han dañado a niños, han dañado a jóvenes, a jovencitas. Han golpeado a otros y están libres. Pero en su corazón saben que están mal.
En su corazón saben que han entrado en un camino de error y no van a escapar más de allí. Pero Dios dice, yo te puedo dar una oportunidad más. Una oportunidad más. La historia de Jonás se trata de esto. Un hombre que conocía de Dios. Sabes que la sociedad es implacable. Y yo he visto personas, incluso pastores, que han cometido un error y la sociedad los ha descartado, y de ser pastores han pasado a ser Satanás. De ser prácticamente anunciadores de la fe, han pasado a ser los terribles Judas. Pero antes estaban allá arriba y ahora estaban acá abajo. ¿Por qué? Porque la sociedad es así. Porque la sociedad no entiende el pensamiento de Dios. No entiende lo que significa una oportunidad más. Una oportunidad verdadera. No una oportunidad para reírme y verte fracasar otra vez. Una oportunidad verdadera. Una oportunidad más. Sabes que hay personas que han cometido daño terrible en su juventud. Un daño tremendo. Así es, le pasó a cierto joven. Este joven le tocó sufrir, o mejor dicho, ser el agresor en una familia en la que había relaciones incestuosas. Y él era uno de los provocadores de esto. ¿Sabes? Hay pecados terribles, pero hay pecados que, sumado a ser terrible, te desmoralizan por dentro. Te destruyen por dentro lo que tú eres. Te hacen sentir que ya tú no eres una persona normal, que tú eres una especie de un monstruo. Y este es uno de ellos. Cuando este varón se dio cuenta de lo que había hecho y de lo que estaba haciendo, esta maldición que estaba provocando dentro de su propia familia, sus propios hermanos, hermanas, se sentía que era una persona que no tenía el perdón de Dios. ¿Cómo escapar? ¿Cómo salir? ¿Qué hacer? Lo que provocó en él fue que su carácter fue cambiando. Trató de alguna manera pagar, o de alguna manera mostrar que podía o que quería enmendar. Pero ¿cómo hacer para enmendar el daño que has provocado? Ya lo has provocado. Hay mujeres que han sido víctimas de abusos, de violaciones. Dicen, todo lo que quiera, que me pidan perdón o lo que fuere, pero el daño me lo han hecho ya. Y tengo que lidiar con esto. Pero este varón comenzó a ser una persona más retraída, tímida. Se alejó de la sociedad, se alejó de los amigos, se fue alejando de los compañeros de escuela. La gente lo veía allí solo, lejos, y nadie tomaba en cuenta que era parte de un castigo que él se había impuesto. Se sentía que él no era parte de esa especie de los demás, que eran normales, que él era una especie de monstruo anormal, que había llegado a hacer tanto daño a su propia familia. Y así fue creciendo en su juventud, así fue avanzando, hasta que en un momento alguien le habla de Dios. Escucha un mensaje como este. El mensaje que tú escuchas aquí en este lugar está llegando a muchísimos países. Miles y millones de personas escuchan esta palabra. Tiene la oportunidad de hacerlo. En un momento él escuchó la palabra de Dios. Él que sentía que para él no había salida. Como Jonás, se sintió dentro del vientre y dijo, me lo merezco. Es lo que yo me he buscado. Pero en algún momento recapacitó, porque no perdió la vida inmediatamente. 3 días estuvo en el vientre del pez. Sentía que las algas le rodeaban. ¿Cómo huir? ¿Cómo escapar? Sentía que ni la mismísima muerte lo quería. Hasta que él entendió y dijo, tal vez es que Dios me da una oportunidad más. Tal vez Dios me dará una oportunidad más. Y ahí fue cuando él hace esta oración. Dice la Escritura, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El Seol era el lugar de los muertos, era el lugar donde todo se acababa. Él sentía que estaba en la mismísima muerte. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todo lo que yo podía haber sufrido en la vida, lo sufrí. Como entendiendo y como afirmando que me merezco el peor de los castigos por el peor de los errores que he cometido. ¿Sabes, hombres? Algunos dirán, pastor, los pecados terribles son estos, los que usted habla del incesto y demás. No, hay hombres que han abandonado a sus hijos de pequeños. Y
Dijo, a pesar de que sus hijos hoy han crecido, no se pueden borrar la imagen de aquel niño inocente que preguntaba día y noche por su padre, al cual ellos luego lo abandonaron con gran indiferencia. A pesar de que el hijo ha crecido, se ha casado, tiene hijos, pero este es un puñal o una daga que está clavada en el corazón, que no podrá sacársela nunca, porque no entiende que él no se merece otra oportunidad, que no es digno de otra oportunidad. Como Jonás pensó que no era digno de otra oportunidad. Dice la Escritura, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Ya está. ¿Para qué quiero seguir escuchando de Dios si sé que nunca podré buscar a Dios? Si soy un pecador, soy un bebedor, soy un incorregible, soy un delincuente, soy un vicioso, soy un depresivo, una depresiva. ¿Para qué quiero seguir insistiendo en Dios si para mí no hay salida, no hay medicina que cure mi enfermedad? Pero este varón se sintió así, desechado. La gente lo miraba, su madre no entendía, su madre no sabía nada. El daño que le causó a los suyos fue terrible, pero el daño que se causó a sí mismo fue aún más terrible. Aquellas personas a las que él había hecho un daño podían salir, tratar de olvidarse de aquel dolor, correr, jugar, juntarse con amigos, tratar de vivir una vida normal, pero él no podía. El daño más grande se lo había hecho él mismo. Así, hasta que en un momento escucha una palabra como esta, sintiendo que no había más salida, sintiendo que no había más esperanza. Jonás dijo así, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo, dijo. Y luego continúa diciendo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Dijo, aún veré tu santo templo. Pero cuando él dijo, veré tu santo templo, el abismo le rodeó. Las aguas le rodearon. Las algas se le enredaron en la cabeza, como diciendo, ni sueñe siquiera con un cambio, ni sueñe con una esperanza. Se debatía en su oración. ¿Entiendes lo que significa orar con Dios? La oración es mucho más poderosa de lo que tú crees. Algunos piensan que van a ir a pagar una cuota de oración y que cumpliendo con esa cuota te va a ir bien. No, en la oración tú descubres quién es Dios. En la oración tu alma es cambiada, tu mente es moldeada, tus ojos comienzan a ser aguzados, tus ojos comienzan a ser aclarados. En la oración tu fe crece, tus heridas se sanan. Aun cuando puede haber un debate y por un lado tu mente te dice una cosa y la fe te dice otra. A veces cuando tenemos que orar por los enfermos, yo miro a la gente y la mente me puede decir una cosa, pero la palabra me dice otra cosa. Y cuando recién comenzaba a orar por los enfermos, para mí esto representaba una gran lucha. Por ahí había personas que pasaban al frente y se estaban rascando la cabeza. Yo digo, Señor, ¿cómo actuarás un milagro con alguien que ni siquiera te busca? Avanzando y pasando en el tiempo y creciendo en la fe, luego me di cuenta que la gloria es de Dios y la obra es de Dios y el poder es de Dios. Y que no importa lo que suceda frente a mis ojos, lo importante es lo que sucede en lo invisible, en la faz invisible, en la faz espiritual. Así que aprendí a orar. No importa el que vea yo ni cómo lo vea, yo declaro poder y victoria y desato un milagro. Luego viene la gente y dice, pastor, no pensé que me iba a sanar y me sané. Ni yo pensé que te ibas a sanar, pero te sanaste. Porque la Escritura dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe, dice la palabra. No por vista, sino por fe. No importa lo que vean tus ojos hoy, no importa lo que vean tus ojos al llegar a tu hogar. Lo importante es lo que te habla la palabra de Dios. Dice la Escritura así, continúa diciendo, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, hasta las partes profundas de la tierra, sentía desde donde nacen las montañas. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. En su oración dijo, desechado soy. Luego dijo, veré la gloria de Dios en su templo. Luego dijo, no, me rodeó las aguas, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza.
¿Por qué? Él no dijo el alga se enredó en mi pie. Tú piensas que al estar en el vientre de un pez o de una ballena o lo que fuere, seguramente si lo rodeó el alga era porque era un animal que comía esto. No era un animal carnívoro. Pero Dios dijo, me molestaba un alga que tenía enredada en el pie, un alga que tenía en el vientre. Él dijo, el alga me rodeó la cabeza. Quería turbarme. Quería impedir que yo hable, que yo piense, que yo escuche, que yo mire. La herida en la cabeza es una herida mortal. Tú puedes vivir sin un brazo, pero tú no puedes vivir sin la cabeza. Tú puedes vivir sin un pie, mas tú no puedes vivir sin la cabeza. Tú puedes vivir incluso hasta con un corazón artificial, pero tú no puedes vivir sin la cabeza. Jonás dijo, hasta un alga se enredó en mi cabeza. ¿Cómo orar con un alga? Sintiendo que lo tengo en mi boca, que tengo que escupir un poco el alga que tengo y tratar de hilvanar palabras. ¿Cómo tratar de concentrarme cuando siento la molestia en mi cabeza? Tú puedes concentrarte, aún tal vez cuando tienes incomodidad en tu ropa o algo apretado o algo que te hace dar calor. Pero tú no puedes concentrarte cuando hay algo que te molesta en los ojos. A veces tienes una pequeña pelusa en los ojos y ya tú no te concentras y alguien te habla y tú estás limpiándote el ojo, parpadeando de más, lagrimeando y ya estás perturbado, ya no puedes hilvanar un pensamiento coherente. Nosotros cuando queríamos molestar a algún amigo, agarrábamos un pedacito de pasto, el que sería como el fruto del pasto, que es como un tronquito muy pequeño, una ramita muy pequeña, y lo molestábamos. A veces había algunos que terminaban de jugar al fútbol y se tiraban a dormir la siesta y se quedaban dormidos, así que lo molestábamos y empezaban dormidos y se querían sacar, dormidos. La molestia en la cabeza, la molestia en el rostro, la molestia en tus oídos, en tus ojos, es lo que Satanás quiere lograr. Porque él le dijo, ya está todo dicho, y ahora quería envolverlo con algas en la cabeza y decretarle la mismísima muerte. Tal vez el alga que tú estás sintiendo, quizás en la televisión, que te está vendiendo una historia que no existe, una fantasía que no te llevará a ninguna parte. Es esa música que tal vez cuando tú estás depresivo te pones la música y piensas que las cosas van a pasar. Pero sin embargo, es una de las otras artimañas que usará Satanás para perturbarte. Te quiere decir, vamos a la iglesia, quizás viene otra persona y te ofrece droga, te ofrece fiesta, te ofrece diversión, te quiere envolver con algas la cabeza para que dejes de pensar en el que tienes que pensar y dejes de mirar lo que tienes que mirar, para que todo tu ser, en lugar de avanzar hacia un lado, ahora, confundido, avance hacia otro lado. Así como aquellos cuando jugábamos cuando éramos pequeños, se vendan los ojos y dicen, a ver si me encontrás, y se golpea con toda la persona, no encuentra a nadie. Satanás quiere así, llevándote al borde de la mismísima muerte, impedir que esta palabra sea entendida en tu mente, creída en tu corazón, impedir que veas la gloria de Dios. Por lo cual, dice la Biblia, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo. Sigue diciendo el libro de Jonás, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, dijo él. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Cuando ya pensaba que todo estaba perdido, me acordé de Dios, oré a Dios, me quité la alga, insistí en seguir pensando en Dios. ¿Por qué distraerte con otra cosa si has comenzado a encontrar la verdadera salida? Este varón escucha la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, acepta a Cristo en su corazón, entiende que Dios ahora le daba una oportunidad más, una oportunidad para volver a vivir una vida de esperanza, una vida de bendición, una vida de fe. A partir de aquel momento, las cosas empezaron a cambiar. Satanás había intentado llevarlo al borde del abismo. La tierra había puesto sus cerrojos tras de sí para que nunca más salga de ese estado. Pero sin embargo, Dios escuchó el clamor de él.
Oró a Dios, dijo: perdóname, Señor, ¿cómo enmendar lo malo que hice? ¿Cómo reparar el daño? ¿Cómo hacer? Humanamente no sé cómo hacerlo, pero quiero estar contigo. Sin embargo, a partir de aquel momento su vida comenzó a cambiar y han pasado ya muchos años y hasta el día de hoy este es un varón que predica la palabra de Dios y acerca el mensaje de esperanza a muchos corazones. ¡Aleluya! 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 ¡Santo es el nombre de Dios! ¡Qué bueno es el Señor! Una oportunidad más. Tal vez es lo que tú necesitas. Una oportunidad para cambiar. Pastor, alguno dirá: ya tuve varias oportunidades. Pero no importa cuántas hayas tenido. Hay oportunidades que vienen de Dios. Dice la Escritura que en un momento David censa al pueblo. Dios se enoja con David, pero se enoja Dios con David porque le falta la fe. Ahora alguno dirá: ¿tan grave es eso, pastor? Hay otras personas que hacen cosas peores. Pero David era un hombre de fe. David no podía negar la fe. David era la luz de Israel. David era la lámpara de Israel. David era el rey, el ejemplo del pueblo. Él tenía que ser un hombre de fe. Dios le dijo: tu pueblo será como la arena del mar y como las estrellas en los cielos, incontables. Hasta que un día se le ocurrió a David censar al pueblo. Le dijo: ¿cuántos somos? Le preguntó a sus siervos. Sus siervos le dijeron: sea vuestro pueblo, oh rey, tu pueblo sea como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. No, dijo él, pero ¿cuántos? Muchísimos. No, quiero que cuenten a ver cuántos somos, si realmente ya somos muchos y cuán fuertes somos. ¿Cuánto te ha bendecido Dios? Muchísimo. Y alguno dirá: bueno, pero hagamos números, hagamos un balance. Dios dice: no, el justo por su fe vivirá. Con ese número tenía que andar el pueblo de Israel, con el número incontable, con una bendición maravillosa. Dice la Escritura entonces que David manda a censar al pueblo. Y tras esto viene el profeta Gad y le dice a David: por cuanto has mandado a censar al pueblo, Dios se enojó contra tuyo. Se enojó en tu contra porque has roto las promesas, has invalidado el pacto, has dejado de lado la fe que le fue dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés y a todos los otros siervos antes que tú. Dice la Escritura que entonces salió el ángel de Dios e hirió al pueblo de Israel. Y en un día murieron 70.000 personas de una peste terrible. David estaba conmocionado. ¿Cómo hacer? ¿Cómo decir ahora? ¿Por qué no los descensamos? ¿Cómo volver atrás lo que hemos hecho? He herido a alguna persona. ¿Cómo hacer para volver a decirle que no están así? Y la gente dice: no aclares que oscurece, dice. Como diciendo: lo que ya está hecho, está hecho. No podrás enmendar. Hay momentos en que no tienes que intentar enmendar nada, sino tomar una nueva oportunidad. Lo que está hecho mal, ya está hecho mal. No tienes que tratar de taparlo, o maquillarlo, o esconderlo, porque te tomará más esfuerzo en taparlo y disfrazarlo, y ese esfuerzo lo necesitas para comenzar una etapa nueva. Lo que está mal, ya está mal. Dios solamente es el que puede restaurar lo que pasó. Lo que está mal, lo que pasó, ya pasó. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Ahora tenemos que mirar un día diferente. Ahora tenemos que mirar un tiempo nuevo. No puedes volver al pasado. ¿Cómo hacer? ¿Cómo podía David enmendar? Dice que David miró al pueblo, se paró en el palacio, compungido, entristecido, pecador, falto de fe, ingrato, porque Dios lo había sacado prácticamente de una familia común y corriente para hacerlo un gran rey, un rey heroico. Dice la Escritura entonces que no sabía David cómo hacerlo. De repente alzó sus ojos y vio que el ángel de Dios se disponía a seguir la matanza de Israel, parado al lado de la era de Arauna, Jebuseo. Y dice la Escritura que cuando David lo vio, se echó en tierra, se humilló y dijo: Señor Dios, detén la matanza. ¿Qué culpa tiene este pueblo si yo he pecado? Reconoce su pecado, reconoce su error. No quiero decir que lo hice por error, me confundí, no dije censar, quería hacer otra cosa, yo quería hacerlo para lo bueno. Puedes inventar miles de historias, pero pierdes el tiempo. Tienes que reconocer tu error y de ahí avanzar.
Por eso hay personas que se detienen en el mismísimo punto de entrar a un tiempo de esperanza, pero no pueden, porque quieren entrar limpios, maquillados. Tienes que entrar sucio, así como estás, así con esos recuerdos o pensamientos o con la culpabilidad que tienes. Así tienes que entrar, porque si tratas de entrar maquillado, no entrarás jamás. Podría haber estado Jonás 50 días hasta morirse finalmente en el vientre del pez. Al tercer día, 3 días le tocó. ¿Tú piensas que esa es la única oración de Jonás? Eso es el resumen de la oración de Jonás. ¿Tú piensas que 3 días, ¿cuánto ora? 10 versículos, 8 versículos. No. Tal vez en 3 días él buscó alguna forma de quedar bien con Dios. O tal vez decir, bueno, ya me muero y me merezco. Y no se moría. Como hay personas que dicen, ya me voy a morir de algo. Y van al hospital y están un mes en el hospital. Y dicen, me voy a empeorar y me voy a morir. Y al mes se empiezan a mejorar y salen otra vez. Y dicen, ¿por qué no me morí? Tuviste tanto tiempo para recapacitar, tanto tiempo para entrar a una etapa nueva. Dice la Escritura entonces que David se tira en tierra, se humilla, reconoce su pecado y le dice, Señor, detén la matanza. Yo pagaré el error. Yo pagaré lo que he hecho. Yo me lo merezco. Yo hice lo malo. No otra persona. No los niños inocentes. No las mujeres inocentes. Yo hice lo malo. Yo me merezco la culpa, el castigo. Dice entonces que Dios vio con agrado la actitud de David. Y vino Gad y dijo, así ha dicho el Señor, Él ha oído tu oración y ha visto tu arrepentimiento y tu humillación, por lo cual el Señor te manda que construyas un altar donde has visto al ángel, al lado de la era de este hombre llamado Arauna, el Jebuseo. David dice que recibe con gozo esta noticia y a toda prisa se va hasta la era de Arauna, Jebuseo. Cuando lo ve a Arauna dice que se inclina ante él y le dice, ¿cómo va a venir mi rey a la casa de su siervo? Dichoso de mí. El rey le dice, yo he venido a comprarte la era. Arauna le dice, no, en ninguna manera yo le voy a vender la era a mi rey, se la voy a regalar. David le dice, porque quiero hacer un altar a Dios aquí, yo se la voy a regalar. Es más, le voy a regalar los animales también para que haga sacrificio, y le voy a regalar todos los yugos para que usted también tenga la leña para hacer el holocausto y el sacrificio a su Dios. David lo mira a Arauna y le dice, bendito eres tú de Jehová, y Dios te haga bien por el corazón que tienes, pero yo te lo compraré a precio, porque no le ofreceré un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Le voy a ofrecer a Dios algo que me cueste. Algo que me cueste. ¿Te está costando venir a la iglesia? No me cuesta nada, pastor. Y algunos dicen, yo no vengo porque me cuesta. Eso es lo que Dios quiere, lo que te cuesta. No lo que es gratis. No lo que no te cuesta. Ya vienes a la iglesia y no te cuesta nada. Bueno, ahora haz algo que te cueste. Comienza a servir en la iglesia en algún área, porque ya venir no te cuesta. O tú eres de los que le va a dar un sacrificio a Dios que no cuesta nada, haciéndole ente. Arauna le dijo, yo le doy todo a mi rey. David dijo, ¿qué sentido tendría que tú me des todo? ¿De qué valdría? Si a mí no me cuesta nada. La era es tuya, el altar es tuyo, los animales son tuyos, la leña es tuya, los sirvientes que van a sacrificar es tuyo. ¿Y yo qué hago? ¿Y cómo enmiendo todo esto? ¿Y cómo siento que ahora estoy en un camino correcto? No, le dijo, en ninguna manera. Yo te lo pagaré de mi dinero para que me cueste. Entonces me cueste, me daré cuenta que estoy entrando en un tiempo de bendición para con Dios, en una etapa nueva, restaurando y dejándome restaurar. ¿Hace cuánto que lo que haces no te cuesta nada? Algunos dicen, pastor, ni la ofrenda me cuesta porque siempre doy los más chiquititos. Ese es tu problema. Ni el diezmo me cuesta porque a veces no me alcanza para el diezmo y le digo a Dios que se lo debo. Así había un hermano hace como 3 años que le debe diezmo a Dios. Por mí que haga lo que quiera con su dinero. Pero no hay un esfuerzo en la fe. No hay un sacrificio en la fe. Dios quiere llevarte un tiempo nuevo, darte una oportunidad nueva. Pero ¿cómo menospreciar las oportunidades de Dios? Dice la Escritura que a partir de aquel día David se sintió perdonado por Dios. David no volvió a pensar en este asunto, y si lo pensaba, decía, Señor, yo ya reconocí que hice mal. No quiero decir que fue porque alguien me dijo, porque alguien me habló, alguien me dio la idea. Fue mi culpa, y
y fue tan solo mi Señor, nadie más. Cierto varón vivía tomando toda su vida tomando. La culpa la tenía los amigos, la culpa la tenía la esposa que no lo comprendía, la culpa la tenía él porque él era un vicioso, la culpa la tenían los demás, la culpa la tenía el trabajo porque trabajaba tanto y tenía que tomarse un descanso, y el descanso era juntarse con amigos a tomar, escuchando en otro tiempo de Dios, pero hacia lo lejos. Descartó la idea de Dios porque la idea de Dios no era compatible con su vicio. Sin embargo, cuando él pensaba que era un vicio controlable, ese es el problema de los vicios, que todos pensamos que lo controlamos. Todos pensamos que lo malo que tenemos lo podemos controlar. Él pensaba lo mismo. Llegó un punto en que ya no controlaba el vicio. Ya no podía trabajar bien a causa del alcohol. Ya tenía problemas en su hogar a causa del alcohol. Tenía problemas con sus padres a causa del alcohol. La sociedad lo empezó a rechazar por causa del alcohol. Y empezó a irse cada vez y a quedarse cada vez más a un costado. A sentirse más alejado del mundo. Empezó a retraerse más. ¿Cómo hacer ahora para que la gente diga, ahí viene Andrés, y no diga, ahí viene el borracho? Pero ¿cómo cambiar? No había forma de cambiar, porque no encontraba el mecanismo para cambiar. Cuando quieres cambiar dices, voy a cambiar, pero voy a cambiar el mes que viene. El mes que viene voy a cambiar, y esta vez voy a empezar a tomar poco. Y esos son los cambios nuestros. Cambios, maquillamos el problema, no cambios radicales. Tu cambio tiene que ser radical. Tu cambio tiene que ser total. Tú no puedes empezar a cambiar poco. Tú tienes que cambiar de un día para el otro, con una actitud distinta. Cierta persona dijo un día, yo voy a dejar el cigarrillo. Iba fumando un día un cigarrillo menos y otro cigarrillo menos. Hasta que después empezó uno más, otro más, y así. Y avanzaba, retrocedía y avanzaba. Hasta que él escuchó y entendió que la palabra de Dios era tajante. Que ibas a dejar de fumar, ibas a dejar el vicio, que ibas a dejar el problema, que Dios iba a hacer el milagro. Él entendió entonces que lo que Dios hablaba no era lo que él estaba haciendo. Lo que Dios hablaba era un cambio maravilloso y milagroso. Hasta que un día entró a una reunión como esta. Oramos por los milagros y a partir de aquel momento nunca más volvió a probar siquiera un cigarrillo. Eso es un cambio, eso es un milagro, eso es un tiempo distinto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es Dios! La Escritura dice que entonces Jonás oró a Dios. Y cuando Jonás ora a Dios, él entiende que ahora está en un tiempo distinto. Jonás recibe una oportunidad más. No una oportunidad de los hombres, una oportunidad de Dios. Este varón que tanto tomaba escuchó un mensaje como este. Luego me escribió un mensaje. Vive a miles de kilómetros de distancia de aquí. Y me dice, pastor, escuché la predicación un día. Yo pensé que yo conocía a Dios. Y porque era una palabra, que era una persona que me alejé de Dios, ya no tenía más esperanza porque ya había conocido la bendición. Que ya no había para mí más nada, era un caso perdido. Pero algo escuché que me dio una luz de esperanza. Algo escuché que me hizo creer que aunque le hubiese fallado a Dios una vez, podría Dios darme una oportunidad más. La oportunidad que no le dio su esposa, la oportunidad que no le dio la sociedad, que no le dieron los amigos, la oportunidad que no se dio él mismo. Dice, pastor, escuché el mensaje. Dios tocó mi corazón. Lo quebrantó, lloró. Empezó a ver algo totalmente distinto en la vida. Dice, pastor, a partir de aquel momento empecé a ver algo distinto. Para mí, empecé a ver como un camino nuevo, un futuro nuevo para mí. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Y cuando tú ves un futuro nuevo, tú tienes motivos para dejar el alcohol. Tú tienes motivos para dejar de fumar. Tienes motivos para hacer las cosas bien. Porque ves un futuro maravilloso y no te lo quieres perder. Este varón dice, pastor, que la gente diga lo que quiera. Yo a partir de aquel momento mi vida cambió totalmente. Nunca más he vuelto a tomar, pastor. Dios ha bendecido mi casa y Dios ha bendecido mi familia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Qué maravilloso es Dios! Una oportunidad más. Eso es lo que el Señor te dará esta noche. Algunos, tal vez creyentes que han caminado con Dios durante muchos años, pero así todos han fracasado, fallaron, cometieron error,
Y son eso lo que dicen: el pastor tuvo la culpa, no a mí el líder me hizo un daño, es que en mi iglesia cantan alabanzas muy antiguas, pastor. Puedes buscar todos los culpables. Podemos estar el día entero buscando todos los culpables de por qué tú cometiste el pecado o el error. Si es por la iglesia, por el pastor, por el mensaje, por la predicación, por la ciudad, la familia. Pero sin embargo, hay un momento en el que Dios te dice: tienes que reconocer que has hecho mal. Y tienes que dejar que la nueva oportunidad tenga un lugar en tu mente. No justificándote, diciendo: Señor, yo he pecado, cometí el error, necesito saber cómo lo puedo arreglar, cómo enmendarlo, cómo enmendar todo lo malo que hice. Dios dice: te voy a dar una oportunidad nueva. La Escritura dice que en un momento Jacob tuvo 2 hijos, uno de ellos llamado José. A este José los hermanos le tenían envidia y celos, porque él era bendecido por Dios. Todo aquel que es bendecido y que hace cosas buenas, la Biblia dice que toda obra y toda excelencia despierta la envidia entre los hombres. Tú haces algo bueno y hay otros que comienzan a buscarte el error. Tú haces cosas buenas en tu casa, en tu familia, con tus hijos, en tu trabajo, y hay gente que comienza a buscarte el error. Es como cuando la madre dice: ¿por qué no sos como la hija de la vecina? Ah, sí, pero mira que es gorda la hija de la vecina. Le busca el otro error. Mira que es trabajadora. Y ella dice que es gorda. No tiene nada que ver, pero le quiere descalificarla, le quiere encontrar algo. Y la madre le dice al hijo: ¿no ves que el hijo del vecino, mira cómo trabaja? Y él busca algo con que darle. Busca un error. A ver, ¿cómo le podemos pegar? No sé cuál es el error que tú estás buscando en nosotros para poder justificar el propio tuyo. Dice la Escritura que entonces los hermanos le tenían envidia a José, y por causa de la envidia que tuvieron, lo vendieron a Egipto como un esclavo. Vender a un hermano como un esclavo. ¿Sabes el mal corazón que uno tiene que tener para hacer algo así? Alguno dirá: pastor, es el mismo mal corazón que yo tuve para hacer las cosas que hice en mi juventud. Dejar hijos tirados, abandonar mi casa, levantarle la mano a mis padres. No sé cuál el error haya sido: traficar drogas, venderle drogas a niños, abusar de niños. No sé cuál sea el terrible error que hayas hecho. Los hermanos se sentían que no tenían perdón de Dios. Finalmente esa misma vestidura que ellos envidiaban se la quitan a José, le ponen sangre de animales y se la llevan a su padre. Y dice: no sabemos qué pasó con tu hijo, aquel que tú amas. Solo hemos encontrado esto. Reconoce si es la vestidura de tu hijo. Dice que Jacob, aquel que también se llamó Israel, dijo: sí, de mi hijo es, y lloró amargamente. Y dijo: ahora descenderé enlutado al Seol. Para siempre, hasta la muerte, llevaré luto. No había forma. Y los hermanos le decían: bueno, pero ya está, quedamos nosotros que también tú tienes que mirar por nosotros, por tu otro hijo menor. Él dijo: no, hasta las canas voy a llevar este luto de mi hijo. Y así pasaron los días, y las amarguras, y las tristezas. Por estas cosas y por los planes de Dios, José termina yendo a la casa de un hombre y de un funcionario importante a servir como un esclavo. Se gana la confianza de él porque ve que José era una persona instruida. Termina siendo como un mayordomo dentro de la casa por la acusación de una mujer. Termina cayendo en la cárcel José, y en la cárcel comienza a interpretar los sueños de alguno de ellos. Y un día Faraón tiene un sueño y lo mandan a llamar. El final de la historia es que José termina en el palacio revelando los sueños de Faraón. Lo que habría de venir y sobrevenir sobre todo Egipto. Faraón dice: ¿a quién podemos poner un hombre sabio que pueda administrar la riqueza por estos años de abundancia para poder soportar los años de escasez? Todos dijeron: pongámoslo a este hombre que es sabio, que el espíritu de los dioses reposa en él. José terminó segundo después de Faraón. Andando en el tiempo, había hambre en Israel, y los judíos comienzan a enterarse de que gracias a que alguien guardó alimento en los tiempos de abundancia, había grano en Egipto. Los hermanos descienden, 10 de ellos, los 10 descienden a Egipto a comprar grano. Jacob le dice: hay hambre aquí en la tierra. Su padre le dice: yo tengo dinero ahorrado, oro y plata, tomen esto porque nuestras familias se mueren. Así que los hermanos van a Egipto. Cuando van a comprar Egipto, aquí le tenían que comprar el grano. Se lo tenían que comprar a José. Él estaba a cargo de todo. José los reconoce.
y le dice, ustedes son espías, a propósito. Ellos dicen, no, si incluso hasta tenemos un hermano menor, que era el hermano de la misma madre de José, que se llama Benjamín. Me están mintiendo. Dice, se quedará uno aquí y van a ir a buscar a ese hermano. Y si me lo traen es porque en verdad no son espías. Dice, pero nuestro padre perdió al otro hijo de esta mujer y no le podremos quitar a Benjamín porque sería quitarle la vida. No me importa, dice él. Así que los hermanos vuelven a Egipto, vuelven a Israel, salen de Egipto, vuelven a Israel, le cuentan al padre, tuvieron que dejar a Simeón como una garantía. Se quedó Simeón prácticamente encarcelado en Egipto. Le dicen a su padre, no nos creen, piensan que somos espías. Pero le dijimos que teníamos un hermano menor que se llama Benjamín y él dijo que lo traigamos y así nos va a creer. El padre le dijo, no me van a sacar a Benjamín. Ya me han sacado a José. Y Benjamín es lo único que me queda de esta mujer. Pero los hijos lo convencen y Judá dice, yo te doy la garantía de que te lo voy a traer. Para que me crea nada más. Se llama Benjamín Egipto. Cuando vuelven los hermanos, José los mira y le dice, aquí está Benjamín. Él lo reconoce a su hermano, pero él estaba vestido como egipcio. Los egipcios se pintaban, se rapaban, tenían cierta vestidura que era imposible reconocer a José detrás de un atuendo de egipcio. Finalmente le dice, bueno, ahora sí los despido en paz. Arma cierto plan José y le dice a uno de sus criados, póngale la copa, una de las copas en las que yo bebo, una copa de oro, en el saco de grano de Benjamín. Armó un plan. Todos se fueron, compraron grano, hicieron una fiesta previa y se fueron. Entre tanto que iban abandonando los soldados, llegan a la caravana de los hermanos de José y le dicen, ustedes han robado algo de la casa de mi señor. Ellos dijeron, no, el que lo tenga que sea culpable. Y abrieron el costal de uno, de otro y de otro, y cuando abrieron el de Benjamín, la copa cae al piso. Y dijeron, él es el culpable. Los hermanos decían, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Fueron todos otra vez a la casa de José. José era una persona importantísima en aquellos días, como un vicepresidente. José les dijo, yo decía que ustedes no eran buenos, que ustedes eran malos. Por lo cual, ahora aquel en cuyo saco se encontró la copa se quedará aquí y ustedes podrán irse libres. Váyanse ustedes, este culpable se quedará aquí. Ya habían abandonado a un hermano y lo habían vendido como esclavo. Ya le habían quitado a su padre, a un hijo, los 10. No sabían qué hacer. Dice que entonces estaban todos tan compungidos que Judá, el primogénito, pide hablar con José y le dice, quiero hablar con mi señor en privado. Y ahora se dirige a José y le dice, ¿sabes qué? Este es el único hijo de la esposa que mi padre más amaba. Al otro lo perdimos. Nosotros no podremos volver. Cuando él perdió un hijo, se le fue la mitad de la vida. Yo le dije que Benjamín iba a volver otra vez a la tierra, y si vuelvo sin Benjamín, va a ser matarlo a mi padre. Sentir que la vida se le acabó. ¿Cómo lo voy a ver yo descender en sus canas, en amargura y en tristeza todos los días de mi vida? No podré, dijo Judá. José lo miraba. José quería ver. Ellos habían tenido una oportunidad de hacer las cosas bien y la desperdiciaron, vendieron a su hermano, se comportaron de lo más terrible. Ahora José le estaba dando otra oportunidad, a ver qué haría. Entonces Judá le dijo, tómame a mí, yo me quedaré, yo tomaré el lugar de Benjamín y tú lo dejarás libre. Dice que cuando él escucha esto, no puede aguantar más las lágrimas, se larga a llorar amargamente al punto que dice que los demás en el vecindario decían, ¿qué está pasando en la casa de José? Que se escuchaba el griterío y el llanto. Dice que él les dijo, yo soy su hermano José. Los demás dicen que no lo podían creer. Él se quitaba la ropa y le decía, yo soy José, el que vendiste como esclavo a Egipto. No lo podían creer. Aquel día tuvieron una oportunidad más. Aquel día Judá nunca pudo sacarse el peso de haber salvado a su hermano del pozo a donde lo dejaron, de ver a su hermano caminar detrás de la caravana de los madianitas rumbo a Egipto como un esclavo, como alguien que no tiene amor, como alguien que no tiene quien lo defienda.
Habían pasado muchos años y ahora Judá estaba teniendo una oportunidad más. Tal vez es la oportunidad que tú tienes. Lo que en otro tiempo no pudiste hacer bien, Dios te vuelve a poner en una circunstancia similar. Y Dios te dice, ahora sí puedes enmendar. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Dice la Escritura que finalmente el pez lo vomitó a Jonás en la tierra. Y Jonás vio a ver la luz del sol. Tal vez en esta noche hay alguien que quiera dar un paso de fe. Tal vez hay alguien que dice, pastores, ese mensaje es para mi vida. Yo siento que las cosas malas y terribles que hice no tienen perdón. Y no hay cómo solucionarlas. No las soluciones. No necesitas solucionarlas. Dios te da una oportunidad más. La oportunidad que le dio a Jonás. La oportunidad que le dio a Judá. De Judá, de la tribu de Judá, nació Cristo. Cristo es el león de la tribu de Judá. Tal vez de este tiempo de arrepentimiento nacerá algo nuevo en tu vida. Nacerá un espíritu de victoria y un espíritu de bendición. Si hay alguien escuchando este mensaje a través de la radio, de algún medio digital, que hoy quiere aceptar a Cristo en su corazón, o aquí presente en el templo, que hoy diga, Señor, yo necesito una oportunidad nueva. No quiero esconderme más. No quiero disfrazar más la situación. Hice cosas terribles y necesito que me des una oportunidad más. Un tiempo más. Una esperanza más. Si alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Donde quiera que estés, presente en el templo, escuchando este mensaje por la radio o por cualquier medio digital. Si estás en la fábrica manejando, en algún lugar de tu trabajo, busca un lugar apartado para hacer esta oración, para comenzar un tiempo nuevo. Aquellos que quieran aceptar a Cristo pueden repetir esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, y por mis errores. Quiero que me ayudes a cambiar, a conocerte, a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a disfrutar de este tiempo nuevo y a valorar esta oportunidad nueva que tú me das. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte